Como les decía anteriormente, bienvenidos a esta sesión del día de hoy. Hoy vamos a ver un tema nuevo que es logaritmos. El logaritmo como tal lo podemos definir como una serie de pasos. Son exactamente lo que hacemos nosotros cuando tomamos agua, cuando tomamos el celular, cuando prendemos una computadora. Son pasos uno detrás de otro que nos llevan a resolver una situación y a tener un resultado. Por ejemplo, si alguno de nosotros quiere venir y tomar el celular, hace una cantidad determinada de pasos hasta que lo sujeta. Eso fue un algoritmo, es una serie de pasos. Entonces, como es una serie de pasos, cuando hablamos de los algoritmos, tengo que entender que son finitos, tienen inicio, tienen un final. Y estos logaritmos se basan para verlo a nivel un poquito de informática con instrucciones. Lo bueno es, o algo bueno y muy importante es el hecho de que siempre van a ser ordenadas. Es decir, que tienen una forma lógica, porque cada instrucción se va a ejecutar una después de otra. Desde ahí, tenemos que entender que hay una serie de pasos con un paso inicial que desencadena otro montón de pasos. Por decir, voy a estirar el brazo, bueno, voy a mover el hombro, luego el codo, luego la muñeca. Hay una serie de pasos uno detrás de otro. Dice, se enfoca, ya si lo vemos a nivel de informática, como te decía anteriormente, se enfoca en especializar los pasos a seguir por el sistema informático y no se centra en lo que el usuario debe realizar. Ok, ya cuando lo vemos a nivel de informática, donde un sistema pasa lo siguiente, un algoritmo es, por ejemplo, la suma. Tomo un número, pongo un signo de más, tomo otro número, lo sumo y me da un resultado. Eso fue un logaritmo matemático en este caso, porque es el de una suma. Entonces, no está centrado en lo que en la persona que está sumando, sino en la suma o en la forma en que se va haciendo los pasos para hacer la suma, perdón. Entonces, desde ahí, eso es un logaritmo. Hay etapas: lectura de datos, procesamientos o cálculos y muestra de resultados. Cuando hablamos de estas etapas de un logaritmo, es, véanlo como también como cuando usamos la calculadora. Nosotros venimos, ponemos la operación 5 más 5 menos 5 menos 1. Pues nosotros pusimos los datos, esa fue la lectura de datos. Luego, cuando nosotros le damos igual, nos aparece de una manera rápida el resultado. Bueno, ¿qué pasó? Que por dentro de la calculadora hizo la parte de procesamiento y cálculo. Hizo las sumas y el resultado que nos dio con un igual, esa es la muestra de resultados. Entonces, si es un logaritmo, cada vez que vayamos a sumar o a restar o multiplicar, siempre se va a dar esa parte. Entran datos, se resuelven y se muestran. Se calcula y se muestra. Entonces es un logaritmo matemático, ¿verdad? Les decía anteriormente que el logaritmo tiene ciertas características que lo vimos en la definición, que era que tiene un inicio y un final. Entonces, si tomamos el algoritmo como tal, tiene un paso que se llama inicio, que es el que desencadena todo lo que se va a hacer. Luego tenemos un cuerpo de instrucciones. Ya ese cuerpo de instrucciones tiene elementos como ingreso de datos o toma de datos, el cálculo y le mostrar resultados. Y luego tiene un paso llamado fin,
que ahí se acaba el logaritmo. No hay más nada que hacer. Entonces simplemente se corta. A nivel de logaritmo como estructura, esas serían las partes que tiene. Un inicio, un cuerpo de instrucciones y un final. Entonces, cuando nosotros tocamos un algoritmo por partes, ¿verdad? Por el tipo de partes, tenemos que ese paso, ese primer paso, inicio, luego lo que acabamos de hablar ahorita de toma de datos, también lo que hablamos de cálculo y lo que hablamos de muestra está dentro del cuerpo de instrucciones, porque son una serie de instrucciones que nosotros estamos dando. Por ejemplo, estamos diciendo capture el dato 4, capture eh, el segundo dato que es un 2, luego súmelos, y a eso me le da el resultado. ¿Ves? Por eso es parte del cuerpo de instrucciones. Y finalmente, ¿verdad? Lo que sería el fin o el final. De ahí acabó el logaritmo y no tiene más nada que hacer. Es cuando lo vemos como parte de una estructura. Luego tenemos, luego tenemos un logaritmo por partes, pero viéndolo como, como la seguilla de pasos que les decía anteriormente. Aquí, ese algoritmo lo podemos llamar el algoritmo de T, o algoritmo para hacer T. ¿Qué pasa? Que para hacer el té tengo que tomar una tetera, tengo que llenarla de agua, debo encender el fuego, debo poner la tetera en el fuego, debo esperar a que hierva el agua, tomar una bolsa de té, introducir en la tetera, esperar un minuto y echar el té en la taza. Entonces son pasos que vinieron uno detrás de otro. Pero si yo vengo y digo que, por ejemplo, tomo la bolsa de té, ¿verdad? Y introduzco la tetera y hasta después pongo el agua. En este caso, por el evento se podría hacer, pero es como que también dijéramos nosotros, debe el resultado, después sume y reste, o reste. Ah, vendríamos como al revés. Claro, que si nosotros ponemos mucho más minuciosos con respecto a un algoritmo, ¿verdad? Tenemos lo siguiente, que antes de tomar la tetera, por ejemplo, tuve que mover digamos que la tetera estaba sobre la mesa y nosotros estábamos sentados. Entonces, mi mano se tuvo que extender, tuvo que levantar la tetera, tuvo que inclinarla. Bueno, en este caso no. Si le comenzamos desde tomar la tetera, sería mi brazo se extendió, se tomó la tetera, mi otra mano tomó, no sé, un recipiente con agua, luego acercó la tetera al recipiente con agua, inclinó el recipiente con agua. También hay otros pasos en medio. Si lo hacemos ya un poquito más minucioso y todo eso representó un algoritmo. Y todos esos movimientos minuciosos que hicimos terminó siendo un T.
Y si decimos que vamos a tomar el té, bueno, pasa muy parecido. Debemos mover el codo, la mano. Si está muy caliente, soplamos. Viene otro proceso. Cada uno de esos eventos son algoritmos, simplemente que uno están, en este caso, están asociados al diario vivir y no específicamente a un cálculo matemático. Cuando nosotros también vemos un, un logaritmo, tal vez viéndolo un poquito más de lo que hemos visto en semanas anteriores, ¿te acuerdas que vimos el logaritmo de división? Lo llamamos logaritmo porque es una seguilla de pasos y en ese caso son repetitivos hasta tener un resultado final. Ese es parte de lo que es el logaritmo. Otra cosa dentro del logaritmo es que, además de que puede ser muy minucioso, es que lo leíamos en orden. Como dije antes, yo no puedo hacer una cosa antes que la otra, para que tal vez no funcione con el T, pero por ejemplo en matemáticas no nos va a funcionar. Por ejemplo, cuando decimos 2 más 3 por 5, si hacemos 2 más 3 por 5, primero tengo que hacer la multiplicación y después la suma. Si lo hago al revés, no me da. Porque de 3 por 5 es 15 más 2, 17. Pero 2 más 3 son 5 y 5 por 5, 25. Por ahí va un poquito la metodología con respecto al orden paso a paso que debe llevar un logaritmo. Hay instrucciones básicas. En un logaritmo hay instrucciones muy básicas que son parecidas cuando hablamos de las etapas. Una parte de solicitar datos, que es la parte de la etapa de lectura. Esa parte le llamamos definir variables también, o es donde se definen variables, que es parecido a lo que hacemos en matemática. Por ejemplo, definíamos x, y, decíamos x es igual a 0, y es igual a 7. Bueno, en el caso de un logaritmo, tal vez se los muestro un poquito más gráfico, es como decirles, voy a hacer una variable que contenga un número entero, pero puedo hacer otra variable que tenga un número decimal. O puedo hacer una variable que tenga un carácter. O sea, un carácter quiere decir desde un signo de puntuación hasta una letra, por únicamente una. Entonces, todo eso son variables simplemente que van de diferente tipo. Luego está calcular, cálculo de operaciones, claro. Si yo estoy trabajando con letras, no voy a hacer un cálculo como tal. Pero si trabajo con variables numerales, entonces sí. Por ejemplo, si tengo un logaritmo matemático y digo que x es igual a 1 y y es igual a 2, yo bien podría decir eh, cuál es el resultado de x más y. El resultado de x menos y o de y más x. Entonces, esas variables se vuelven un valor. Simplemente que a nivel de sistemas, lo estoy trabajando, no es un número, sino lo que hay dentro de esa casilla, por así decirlo. Podemos, bueno, esa es una forma de verlo. Cada variable puede ser una casilla. Unas contienen números, otras contienen letras, otras tienen signos. Y eso es la parte del cálculo. Cuando es matemática, pues puedo llamarlo una etapa de cálculo. Incluso puedo hacer ciertas modificaciones y hacer un procesamiento con letras, pero eso no lo vamos a ver. Luego está la etapa o la instrucción básica de mostrar, que es ya mostrar resultados o información. Por ejemplo, podemos decir que hay una variable llamada resultado y tengo otra variable que se llame
dos variables que llamen número uno y número 2, o primer dígito, segundo dígito, para no confundirnos. Y le diga, resultado va a ser igual a la suma del primer dígito más segundo dígito. Ok, ahí yo ya tengo el resultado, pero ahora necesito mostrar el resultado. Entonces, como que diga, muéstreme resultado. Entonces, veo el resultado. No voy a ver todo el procedimiento que hay interno, como en la calculadora, que no vemos cuando la calculadora suma o resta, pero sí vemos el resultado. Son instrucciones muy básicas dentro de lo que es un logaritmo, principalmente matemático. Vamos a ver. Hay dos tipos de logaritmos que vamos a ver nosotros. Y es eh, un diagrama de flujos y mediante el pseudocódigo. Son dos tipos de algoritmos que lo que es el diagrama de flujo, perdón, un diagrama de flujo es un esquema simplemente que tiene figuras, tiene formas que representan las acciones o las decisiones. Y un pseudocódigo ya es una muestra ya textual, ya con palabras, símbolos, variables y ese tipo de cosas. Para que lo veamos un poquito mejor, eso que tienen en pantalla es un diagrama de flujo. Si ustedes ven, tengo un inicio, igual que como se les comenté anteriormente. Luego de ese inicio, me aparece una pantalla llamada ingrese el primer número y una variable llamada n1 que me va a almacenar ese número. Luego dice, va a aparecer otro mensaje en pantalla que va a ser ingresar número, segundo número. Y el resultado me va a aparecer en N2. Ahí se va a guardar el resultado que yo digite. Después llega un punto donde dice N es igual, N1 es igual a N2. Si ustedes ven, no se pone el resultado, no se pone el número que digitamos, sino la casilla donde está ese número. En la casilla N1, lo que hay en la casilla, perdón, N1 es igual a la casilla, a lo que hay en la casilla N2. Bueno, en este caso dice si es menor o igual. Entonces, dependiendo del resultado, si N2 es mayor, entonces dice lo que usted va a hacer es una resta de N2, lo que hay en N2 menos N1. Pero si fuera por el otro lado y se cumple esa condición de que N1 sea mayor o igual, entonces es a N1 a quien se le va a restar lo que hay dentro de N2. Y luego de eso, termina. Y no hace más nada el logaritmo. Por eso es como una línea recta, y de recta, 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 decide la acción y llega al final. Entonces, vamos recto, en este caso que hubiera sido N2, llega a ese punto y dice, no, N2 es mayor, entonces se desvía a la izquierda y continúa. Si fuera sido por el contrario, se desvía hacia la derecha y continúa. Ese es un diagrama de flujo. Si ustedes ven, trae los datos necesarios para entender qué es lo que hace. Claro que, digamos, hay ciertas condiciones que incluso puedan hacer repetir este algoritmo hasta cierta cantidad o cierto número de veces. Por ejemplo, como en este caso que tenemos un pseudocódigo. Cuando hablamos de pseudocódigo, ya es esto. Ya no hay figuras, sino que ya vamos a hablar en letras, por así decirlo, en expresiones. Y no tanto ya con figuras. Cuando tenemos este pseudocódigo, por ejemplo, dice, esto que dice aquí, que dice algoritmo sin título, vendría a ser el inicio del algoritmo.
Después le tenemos una parte, ¿se acuerdan que les comenté? En el cuerpo del, del logaritmo, del algoritmo, tenemos esta parte que es el cuerpo de instrucciones. Un lugar donde se dicen, definen variables, que definir variable es crear una variable. Por ejemplo, en este caso dice, defina o cree una variable que se llame primer número, que va a ser un número real. Cualquier número real va a entrar ahí. Luego defina otra variable llamada segundo número y también va a ser un número real. Entonces, lo que va a guardar esa variable o esa casilla van a ser únicamente números reales. Si le dicen, por ejemplo, que defina el primer número, es decir, defina la variable primer número como real, luego le dicen, bueno, eh, capture o ingrese en esa variable primer número un, un carácter X, inmediatamente le va a dar un error. ¿Por qué? Porque esa casilla se hizo únicamente para trabajar con números reales, no con caracteres. O tal vez vean de esta manera, que en vez de reales hubiera dicho números enteros. Entonces, primer número guardaría cualquier número entero. Para el momento que pongamos un número con decimales, dio error. Esa es la parte de definición. Hasta ese punto, nosotros creamos una variable. Luego viene una etapa que se llama inicialización. Y ahorita esto lo voy diciendo despacio, pero ya van a tener otros cursos donde lo van a ver a fondo. Esto es nada más para que lo entiendan. Donde se va a dar un valor inicial a esas variables. Por eso en este caso ustedes ven que dice primer número es igual a 0, segundo número es igual a 0, resultado es igual a 0. Pero todo esto que pasó ahorita, nada de esto que pasó aquí ahorita, perdón, nada de esto nosotros lo vamos a ver ejecutándose, va a pasar por detrás. Hasta que llegamos a la parte de escribir. Cuando llegamos a la parte de escribir, lo que nos dice es, ponga en pantalla el siguiente texto, que es, digite el primer número. Y cuando dice leer primer número, lo que está diciendo es, en pantalla posiblemente aparece simplemente un guión o aparece una línea parpadeando diciendo que está a la espera de un dato. Y ese dato que nosotros digitemos ahí se va a guardar en esa variable. Ok, luego si seguimos al siguiente tramo, dice lo siguiente. Mientras segundo número sea igual a 0, en pantalla va a aparecer algo que dice digite el segundo número. Y luego el comando leer segundo número, que es donde va a guardar ese número que nosotros hayamos puesto. ¿Qué pasa? Que después aparece esta condición que dice si el segundo número es igual a 0, es decir, que cuando llegue a este punto, la lectura va a decir, ok, no, segundo número, ¿qué tienes dentro? Le dice, tengo un 1, ok, tenés un 1, entonces no voy a entrar, sigo hacia adelante. Pero si viene y llega a ese mismo punto, y el sistema le pregunta a segundo número, ¿qué tienes dentro? Y dice, no, tengo un 0. Ah, bueno, no, entonces debo de entrar a ese cuerpo y en pantalla va a aparecer esa inscripción, error, debe digitar un número diferente a 0. Luego va a salir
Y como segundo número sigue siendo cero, va a regresar. Hasta que cuando lleguemos a este punto le demos un número diferente a cero. Hasta que le demos un valor de 1 o de 20 o de 50, el que ustedes quieran. Entonces, ahí va a poder continuar. Se queda encerrado en un bucle llamados mientras. Es decir, mientras el segundo número sea igual a cero, se va a ejecutar lo que sea, lo que vaya adentro. Y cuando esté adentro dice, si segundo número es igual a cero, se ejecuta lo que hay dentro de ese sí. Ok. Luego, si ustedes ven, eso continúa y dice, muestra de resultados. Ok, comenzamos con tener un resultado. Había una variable inicial que llamamos resultado. Y aquí está el resultado, que la pueden ver. Y dice, resultado es igual a la división de lo que hay dentro de la casilla primer número, lo va a dividir en dentro de lo que hay en número, en segundo número. Hace el resultado, pero no lo vamos a ver hasta que le decimos escriba o escribir en pantalla las palabras respuesta y luego el valor. Y una vez que hizo eso, se terminó. Ya el logaritmo no sirve, no sigue, perdón. Pero mientras el logaritmo se encuentre atrapado en esta zona, no va a llegar al fin. Ese es un pseudocódigo. En este caso, de PSI, se llama el programa con el que se hace. Pues ustedes ven, lo que hice fue exactamente lo que les comenté anteriormente. Fui leyendo paso por paso. Comencé con algoritmo, en este caso dice sin título, definí la primera variable, la segunda, la tercera, luego inicié el primer valor, el segundo valor, el tercero, luego seguí, escribí en pantalla, capturé un dato, luego continué, entré al mientras, escribí lo que hay dentro, hice una lectura de un nuevo dígito, luego fui y revisé si cumplía esa condición, si se cumplía, entraba, escribía el error, salía y regresaba. Volví a entrar al mientras, se volvió a escribir en pantalla, volví a capturar, decía así, en este caso no entraba, entonces no entro, sino que continúo hasta el fin de mientras, se dice acá, obtenía el resultado, escribí en pantalla y se acabó. Es más o menos la forma, paso a paso, con la que se va leyendo el algoritmo. No sé si alguien me habló, que pareció que alguien... Sí, Sí, dime, compañero. profe, la parte que dice leer es que yo lo voy a ver desplegado en la pantalla. Ahorita lo vamos a ver en pantalla, pero leer no se va a ver. Y es Simplemente va a que lee, leer lo que nos va a aparecer a nosotros en pantalla, tal vez sea la línea parpadeante para saber que hay que ingresar un dato. Porque, como si escribir es para que se muestre en pantalla y leer es para tomar datos de pantalla. No sé si así me lo entendiste mejor, compañero. sí, mejor. Sí, Sí, ok, gracias. ok. Esto es porque lo estamos viendo de esta manera. Lo que les voy a enseñar no lo van a ver así. Eso lo ven hasta unos cursos más adelante. Pero se los voy a mostrar simplemente para que entiendan un poquito mejor cómo, cómo funciona el algoritmo. Si ustedes ven exactamente es lo mismo que tenía.
en el PowerPoint. Una parte de definir, una de inicializar, ya comenzaron a escribir. Ahora vean lo que va a pasar. Si ustedes ven esta pantalla pequeña, aquí ya se está ejecutando. Y si ustedes ven, lo primero que sale en pantalla es ingrese, bueno, puse primero, es primer número. Ingrese primer número. ¿Qué pasó? Que en esos milisegundos que pasó, el sistema leyó todo esto de aquí y llegó a esta línea que dice escribir, o sea, escribir en pantalla. Lo que sigue es leer. En este caso nos sale el cursor simplemente señalando. De aquí donde les decía, si ponemos un número, bueno, perdón, si ustedes ven, es un número entero. Si yo pongo un número que no es entero, en este caso 6.7, inmediatamente me dice, en la línea 13 hay un error, no coinciden los tipos. El valor ingresado debe ser un entero. Es lo que le decía entonces. No me va a permitir porque específicamente debe ser un valor entero. Ahora, si yo lo vuelvo a hacer y le digo que sea 3, entonces sí, me deja pasar al siguiente paso. Y ustedes ya vieron que lo que hice exactamente fue inmediatamente seguir caminando y entrar a la parte del mientras. No pasó en pantalla, no lo vimos, pasó por detrás. Y nos escribió luego, ingresé segundo número, y luego leer segundo número, que es exactamente donde estamos, donde está el cursor que parpadea. Si le doy cero, inmediatamente me dice, el segundo número no puede ser cero. Si ustedes ven esa parte exactamente de no puede ser cero, está en este sí. Si segundo número es igual a cero, entonces se va a escribir en pantalla, el segundo número no puede ser cero. ¿Y qué pasó? Que se vuelve a cumplir esta misma condición. Como le di un valor de cero, regresó al inicio, a este inicio. Entonces me vuelve a decir, ingrese segundo número. Y si yo le vuelvo a dar cero, me vuelve a hacer lo mismo. El número no puede ser cero. Ingrese segundo número. Hasta que yo le dé 2. Es que me dice, la suma es 7. Esa parte, todo el cálculo, está en esta línea. Dice, hay una variable resultado donde se va a guardar la suma de primer número más segundo número. Y luego me dice, escribe en pantalla, la suma es y el resultado, que es exactamente lo que tenemos acá al final. Dice, la suma es 7. Y luego me dice, ejecución finalizada. O sea, no hay más nada que hacer. Ni me va a dejar ingresar otro dato hasta que vuelva a hacerlo. Esto que les estoy mostrando simplemente es para que lo vean, no lo van a tener que hacer ustedes. Simplemente es, como les digo, para que entiendan un poquito cómo va funcionando esa parte de un pseudocódigo. Ejemplo, vamos a hacer una cosa. Voy a definir otra variable llamada respuesta. Que igual va a ser un entero. Y esa palabra respuesta va a tener como resultado va a ser la resta de primer número menos segundo número. Y luego otra línea que me diga
escribir que diga la resta es y que me diga lo que hay dentro de esa respuesta. Entonces, uno va a hacer una suma y el otro va a hacer una resta. Entonces, por ejemplo, si el primer número es 12 y el segundo número es 10, la suma es 22 y la resta es 2. ¿Ves? Es la forma en que él va leyendo los pasos, un paso a la vez. Entonces, cuando nosotros vamos a leer dentro del proyecto, dentro de la tarea, mientras un escrito que no tenga un pseudocódigo o un código, la forma correcta de hacerlo es una línea a la vez. Vamos a avanzar una línea a la vez, que es exactamente como lo hace un sistema. Simplemente, como dije anteriormente, elementos como estos pasan por detrás, o las operaciones desde los comparadas a la calculadora pasan por detrás, entonces no las vemos. Eso es más o menos cómo va funcionando un pseudocódigo. No sé si me han entendido hasta aquí cómo trabaja un pseudocódigo, qué es un pseudocódigo o cómo se lee. ¿Me han entendido, chicos? ¿O necesitan que me detenga un poco más? Bien. Sé que alguien me habló, pero tenía el micrófono tal vez muy bajito y no le escuché. Por mí está bien, profesor. Está ahí. Ok, perfecto. Esto es, como digo, un pseudocódigo. No lo vamos a ver como tal, no vamos a hacer pseudocódigo, no todavía, pero sí para que vayan teniendo esa noción de lo que es un pseudocódigo. Posiblemente los pseudocódigos nos los presenten de esta manera. Pseudocódigos nos los presenten de esta manera. Entonces, nos presentan, bueno, primero que todo nos presentan como una línea. Creo que ya tuvieron que haberlo visto en el proyecto final, que siempre les entra esta parte. Dice que tenemos un algoritmo y dice que ese algoritmo dice, definir, o sea, va a definir variables, dice, num variable, num familiares, salario total como números reales. Después dice, definir nombre como un carácter. En ese caso, cuando hablamos de un carácter, estamos hablando de una sola letra. Y cuando queremos hablar de un nombre completo o una línea, estamos hablando de una cadena de caracteres. Luego nos dice eh, familiares cero, salario cero. O sea, nos inicializa. Esta parte es la parte de inicialización. Y luego entramos ya, ahora sí, a ver el código como tal. La parte ya del cuerpo. Entonces dice, inicio. En pantalla aparece digitar nombre. Entonces le vamos a poner José. Pasamos a la siguiente línea. Digite el número de familiares. 4. Digite monto de salario. 100.000 colones. Entonces comenzamos luego. Hasta aquí hice una captura de datos. Luego vengo, si ustedes ven, vengo línea por línea. Dice, si número de familiares es igual o menor a 4 y salario es mayor o igual a 500.000, entonces se va a ejecutar esta otra línea.
Entonces, salario es igual a 4 o mayor o menor a 4. Sí, es 4. Pero dice y. ¿Recuerdan cuando las primeras sesiones vimos lo que eran toda la parte de lo que eran las y, las o, los entonces, los sí, solo sí? Toda esta parte de cuantificadores, todo lo que era también las P y las Q, cuando tocamos el tema de proposiciones, que cuando era una I tienen que cumplirse ambas condiciones, cuando es una O se puede cumplir una u otra condición. Aquí es donde comenzamos a aplicarlo ya dentro de un algoritmo. Entonces me dice, si num familia es igual o menor a 4 y salario es mayor a 500, es decir, deben de cumplirse ambas condiciones. Y nos decimos, José, que es el nombre que le pusimos a esta persona, si un número de familiares es igual o menor, sí es igual. Y salario es mayor a 500, no, no es mayor a 500 o 100.000 colones. Entonces no, no me entra esta parte, no puedo entrar ahí. Sigo leyendo, me dice si no. Esto es simplemente para complicar un poquito y explicarle algunas cosas más, pero ahí siempre viene solamente un sí. ¿Qué quiere decirme este si no? Si no se cumplió esto para calcular lo que estaba aquí adentro, entonces, si no se cumplió eso, se va a cumplir esto que está aquí. Dice, entonces, total va a ser a salario, que es 100.000, más otros 100.000. Es decir, que ahora el salario de él son 200.000 colones. Ok, continúo. Bueno, después de hacer ese cálculo que vemos aquí, paso a la siguiente línea. Me dice fin, sí, o sea que hasta ahí llegó esa condición. Luego empieza otra, si el número de familias es menor a 4 y de nuevo, o sea, deben cumplirse las dos condiciones. El número de familiares, si el número de familiares es menor a 4 y es mayor a 0, ¿okay? Y el salario es menor a 500, se va a ejecutar esta otra orden. Entonces dice, José, número de familiares tiene 4. Ah, ok, tenemos un problema. Nos están pidiendo que sean menores estrictamente a 4. Ya no cumple esta primera condición. Ya en el momento que no cumple una condición, ya no entramos. Entonces, esta condición de acá, o esta operación de acá, ya no se va a poder efectuar. Entonces, seguimos la siguiente línea. Dice, fin sí, o sea, fin de esta condición. Si número de familia es igual a 0 y salario mayor a 500, entonces se ejecuta esta siguiente orden. Entonces, ya sabemos que José tiene 4 personas de familiares, ya no me cumplió esta condición. Es decir, que no se puede ejecutar esto. Ya quedó imposibilitada. Y si sigo descendiendo, me dice fin sí, es decir, se acabó esta condición. Y luego me dice fin, o sea, fin del algoritmo. Hasta ahí, simplemente ejecuté el algoritmo. Pero si lo fuéramos puesto dentro del programa del PCIN que les mostré ahora, simplemente llega hasta ahí y no nos muestra nada en pantalla. Entonces, si lo hubiéramos puesto ahí al final, vamos a ver, aquí, escribir, o sea, escribir en pantalla, nuevo salario es
y le ponemos total, nos hubiera aparecido en pantalla nuevo salario es 200.000. Y ese fue un recorrido al algoritmo. Si nos preguntan, en el primer recorrido, dándonos cuánto es el resultado del salario, él comenzó con un salario de 100.000 y terminó con un salario de 200.000 colones. Pero fue una lectura paso por paso. No hubo, no me brincó un espacio. ¿Por qué? Porque cada lectura debe ser una línea a la vez, como les decía al inicio, igualmente, les decía, no se salte en una línea. O es un paso detrás de otro. Por eso, cuando estábamos en el PowerPoint y teníamos la definición de logaritmo, decíamos, son instrucciones que deben estar ordenadas de forma que el problema se solucione de forma lógica y cada instrucción se ejecuta una después de la otra. Esa fue la ejecución que nosotros hicimos. Una detrás de la otra, una detrás de la otra. Hasta llegar a ese final. Ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar a José como nombre. Y dígame en dos números, un número familiar y un nuevo salario. No sé, ¿quién le gustaría ayudarnos con un nuevo número de familiares y un nuevo salario? 6. 6, me parece. ¿Y en salario? 800.000. 800.000. Ok. 800.000. Listo, estamos. Decimos, ya lo que hicimos inserción de datos, ya el sistema tiene los datos. ¿Qué pasa? Comenzamos con la primera lectura. Si el número de familiares es igual o menor a 4, ya ahí ya no se cumple. Ahí ya no se va a cumplir. ¿Por qué? Porque debe cumplirme tanto que el número de familiares sean iguales o mayor o menor, perdón, a 4. Y sí o sí tiene que ser tener un salario mayor. O sea, solo me cumple una condición. La saltamos. Dice, si no, a salario que es de 800.000, se le suman 100.000 colones más. Es decir, que total, que este mismo total que tengo acá como una sola columna, va a ser 900.000 colones. Listo. Seguimos con la siguiente línea, fin sí. Si el número de familiares es menor a 4, pegamos exactamente en el mismo problema. Esta no se me cumple para este caso y como son is, o sea, cumple ambas funciones, y perdón, no ambas funciones, sino ambas proposiciones, ambas condiciones, entonces ya no entro aquí. Sigo la siguiente, fin sí. Si número de familiares es igual a 0, de nuevo, no cumplimos esta. No entramos aquí. Y llegamos a un fin sí y un nuevo salario. Es más, podemos hacer esto. Vamos a ver. No era para aquí, era para acá. Veníamos. Como tenemos una etapa de muestra de datos,
no solamente podemos mostrar ese número, sino que podemos mostrarle cualquier otro elemento. Por ejemplo, si digamos, por ejemplo, nombre, que es la variable donde teníamos el nombre de José, y le decimos eh, tiene un nuevo salario de, y pon la variable total, diría lo siguiente: José tiene un nuevo salario de 900. Y ese fue el segundo recorrido que hicimos a ese logaritmo. Entonces vamos a hacer una cosa para mostrarles algo más. Eso es cuando estamos trabajando con una I, pero no precisamente va a haber una I, puede haber, por ejemplo, una O. Con ese mismo ejemplo pasa lo siguiente: en vez de una I, vamos a poner una O y vamos a poner otra O aquí. Ya con ese cambio de condiciones de una I es estricta, que dice se cumple la primera parte o se cumple la segunda parte, perdón, se cumple la primera parte y se cumple la segunda parte y se cumple la tercera, si fuera el caso. Es como que viéramos un cuantificador universal. ¿Recuerdas cuando vimos un cuantificador? Decíamos, el cuantificador universal es estricto, es sí o sí, debe cumplirse, pero que el cuantificador particular o existencial te da chance de ser falso o verdadero. Bueno, cuando es una I, es decir, ambas son verdaderas. Cuando te dice que es una O, dice, una puede ser falsa, una puede ser verdadera, las dos pueden ser verdaderas, o las dos pueden ser falsas. No hay problema. No pasa nada. Es lo que nos dice la O. Entonces, con ese mismo salario, llegamos a esta parte, ingresamos igual, José, 6 y 800. A la hora que vengo a leer, ya las cosas cambian. Porque me dicen, si número de familiares es igual o menor a 4 o el salario, si el número de familiares es menor o igual a 4 o el salario es mayor o igual a 500, entonces se cumple. Ok, familiares no es igual ni es menor, es mayor, pero me cumple que salario sea mayor a 500. Es decir, que esta vez sí me entra esta parte. Entonces voy a decir que 800.000 más 25.000 colones. Eso me va a decir que son 825.000 colones, el total o el nuevo salario. Como entré a esta parte, no entro al si no. El si no es cuando no cumple esto. Entonces, si entró, esta parte me la salto. Y entro al si número de familiares es menor que 4 y el número familiar o ese mismo número es mayor a 0 y su salario es menor a 500, se me cumple esto. En este caso es totalmente estricto, tienen que cumplirse las tres condiciones y no se cumplen. Entonces paso a la siguiente línea y dice, si el número de familiares es igual a 0, que no es porque tiene 6 familiares, o el salario es mayor a 500.000,
se cumple esto. Ok, ¿qué total? Bueno, aquí yo me equivoqué, no tenía que decir salario, tenía que decir total para que funcione bien. Dice, total va a ser igual a la resta de total menos 52.000 colones. O eso quiere decir, voy a escribirle a total encima. Digo, ¿cuál es el valor que ahorita tiene total? Ah, no, total ahorita tiene 825.000 colones. Pero dice que tengo que restarle 52.000. Tengo que hacer exactamente esa resta. Vamos, si yo vengo y 825.000, le resto 52.000 colones, me va a dar 703.000 colones. Y ese va a ser el nuevo valor de la variable total. Entonces, cuando salto la siguiente línea, me dice que acabó esa condición y me dice el nuevo salario, lo que hay en la variable nombre, le escribo a la par, tiene un nuevo salario de, y les pone lo que hay de nuevo lo que hay de nuevo en total. ¿Qué pasa? Que José tiene un nuevo salario de 773.000 colones. Ese va a ser el nuevo salario. Si ustedes ven, fue otra serie de pasos uno a uno. Simplemente que ahora las condiciones cambiaron. Entonces me entró en esta primera porque lo cumplió. Cuando lo evaluó aquí no me cumplió, pero cuando llegué aquí, de nuevo me volví a cumplir, entonces volví a ejecutar. Si me hubiera, por ejemplo, hecho esto, ya con solo esa O me hubiera entrado aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que en este punto el salario era de 825.000 más 50.000 colones. Es decir, que eso hubiera sido 875.000 colones. Entonces me entró a esto. Y aquí me cumple también una condición de esta, y es que el salario es mayor a 500.000 colones. Entonces, hubiera sido 875.000 colones menos 52.000. Y cuando vengo y hago esa operación, me hubiera dado el nuevo salario que hoy va a tener José. ¿Por qué? Porque aunque son diferentes condiciones, pero en todas se me está cumpliendo a la vez. Entonces, bien, puedo entrar a todas sin ningún problema. Entonces, ya he terminado con un salario de 823.000 colones. Entonces, allá donde pusimos el que se mostrara en pantalla, hubiera sido 823.000 colones. José tiene un nuevo salario de 823.000 colones. Entonces, puede entrar en cuantas condiciones cumpla. Le va a saltar todas las condiciones donde no se cumplen. Es así como se va leyendo un algoritmo de estos. Profe, yo puedo utilizar una tabla como esas para justificar la respuesta de las preguntas en el proyecto. No sabría decirte la verdad si se las valdría.
porque realmente lo ideal sería que le preguntaran, porque puede que sí, puede que no. Ya depende mucho de cómo lleve los respaldos la, la hoja de respuesta. Entonces sí. Entonces, ahí sí. Si quieres poner un cuadro así, yo te recomendaría que primero lo consultes con el profesor tutor, para que él te saque la duda de si él te lo valdría. Porque más que todo, Gracias. vamos. Sí, perdón. No, que gracias. Ok. Porque sí, ahí. Es que más que todo, ustedes ven que yo uso mucho cuadro, pero es para eh, ordenar mejor y tal vez poder entender mejor la materia, pero la mayoría de esos cuadros es que mientras estoy haciendo la sesión, me los voy inventando. No es que están así en un libro ni nada, lo que ahí los voy inventando. 823. Pero eso es un logaritmo. Y así leemos un logaritmo uno a uno. No sé, chicos, si hubo algo que no entendieran de cómo se va leyendo paso a paso los algoritmos, o si alguna parte no la entendieron bien de la materia como tal, y les puedo ayudar a aclarar algunas dudas. Para mí todo bien, gracias. Ok. Sí, les voy a decir una cosa. Si en este punto donde yo tengo 800.000 colones, le hubiera puesto, no sé, RTV, o no, le hubiera puesto mi aquí, inmediatamente me hubiera dado un error. Y el algoritmo se corta ahí. Como nos pasó ahora que les mostré aquí. Que cuando yo puse el primer número y puse un 5.6, me tiró un error. Inmediatamente. Pues, en ese caso son estrictos. Algo que tienen que tener bien claro y bien leído es qué número, con qué número o con qué está trabajando la variable que ahí me están diciendo. Si me está trabajando con números reales, con números enteros, con fracciones, con negativos, con todo ese tipo de números. Porque eso me va a decir cómo tratarlos. Porque si me dice trabajo con enteros, únicamente van a ser enteros. Si me dice trabaja con reales, me vas a tratar todos los reales. Es algo que tenemos que tener muy bien cuando estemos leyendo. Si ustedes ven, yo aquí le cambié al primer número, le cambié el tipo de número. Pasó de ser entero a ser real. Entonces, cuando yo le puse ahora 4.5, él me lo acepta porque es un número real, sin ningún problema. Pero él se van a desilusionar por eso, aunque se los cambié todo. Les digo, tienen que tener mucho cuidado cuando están leyendo el logaritmo que le den. Porque aunque ese logaritmo trabajaba la primera parte con números reales, los resultados únicamente trabajaban con números enteros. ¿Ven qué diferencia? Entonces, hasta eso. Como digo, de esta parte, de verlo así con PCI, no se preocupen. Eso no entra, simplemente es para que lo visualicen. Es más, vamos a hacer una cosa, para que ustedes vean realmente cómo funciona. Definir nombre como cadena.
Aquí le puedo poner carácter. También. Cadena. Como cadena. Y lo primero que le voy a pedir es que me escriba un nombre. Ingrese su nombre. Leer nombre. Entonces aquí, por ejemplo, voy a decir escribir nombre. Y luego le voy a decir, luego de escribir nombre, me vas a poner los resultados son. En la lectura 1 a 1 me dice ingresa un nombre y vamos a llamarlo Fabián. Ingrese primer número, va a ser 45. Un segundo número, 9.7. ¿Ves? ¿Por qué me dio error? Porque el segundo número sigue siendo un número entero y no un número real. Son los cuidados que debemos tener de lectura. Vamos a volver a hacer. Fabián, 345, 6.5. Y me dice Fabián, los resultados, bueno, Fabián, los resultados son, y me dan los resultados. Simplemente que aquí donde yo escribí esta parte no le dejé espacios para que se viera separado. Vamos a hacerlo de nuevo para que lo vean. De nuevo. Ahora sí. Fabián, los resultados son. Claro, este es más simple, pero es parecido a lo que hicimos en papel. Bueno, eso es lo que es la parte de logaritmos. Pues no sé. Les pregunto de nuevo si tienen alguna duda o tal vez los confundí o fui muy rápido y ocupen que les aclare algo de esta parte. O si están totalmente claros, no hay ningún problema. Todo bien, bro. Ok. Chicos, este es el último tema. Ya como tema como tal, este es el último. Logaritmos. Y esto es lo referente a logaritmos. No hay, no hay más, más nada de este tipo. Pues por lo que es para el día de hoy, simplemente traía esta parte para que dejáramos el tema claro. Como pudieron ver, es un tema sencillo, simplemente de una lectura paso a paso. De hecho, todo lo que hemos visto antes, cuando vimos ecuaciones de congruencia, cuando vimos Euclides y todo lo que vimos anteriormente, si ustedes vieron, fue exactamente un algoritmo, un logaritmo, un paso atrás de otro, un paso atrás de otro, un paso, un paso, un paso, de un resultado. Bueno, lo que es la parte, si no tienen dudas, aquí concluyo esta parte. Les agradezco mucho que se conectaran. Igual los que van a ver la grabación, espero que les ayude mucho y puedan aclarar tal vez alguna duda que tuvieran. Muchas gracias.